Aunque asegura que llegó a la política por casualidad y que es alcalde fruto de una desgracia, Jorge García demuestra que lo suyo es defender, potenciar y enriquecer el pueblo que le vio nacer. Ni el balonmano ni la justicia lograron disuadirle del retorno. Ahora asume la responsabilidad de dibujar el futuro de Congosto, que describe como municipio de oportunidades y de extraordinarias fortalezas. Solo hay que elevarse, quizás hasta La Peña, para comprobar lo extraordinario de un paraje llamado a ser un reclamo turístico de primer orden en la comarca del Bierzo. Con casi 37 kilómetros cuadrados, el término municipal de Congosto cuenta con 4 núcleos de población que suman casi 1.500 habitantes. Se trata de las localidades de Almázcara, Cobrana, el propio Congosto, cabecera del municipio, y San Miguel de las Dueñas. Ubicado en un emplazamiento singular, su territorio cuenta con múltiples servicios que garantizan la calidad de vida de sus habitantes. Sus recursos naturales y turísticos son muy variados. Lugares como el Santuario de la Virgen de la Peña y sus vistas son un reclamo para turistas de todo el mundo. Su monasterio de San Miguel de las Dueñas sorprende al visitante. O los castros de las Murielas y las Melendreras, la iglesia de Almázcara, la de Cobrana, entre otros. El arte civil también muestra en la villa una de las imágenes más singulares con construcciones únicas. Sus rutas naturales son otro activo para Congosto, desde la de Cobrana-Zofredal a otras como a Santa Marina del Sil, el Camino Olvidado, la Senda de los Canteros, entre una amplísima oferta. Su pasado romano es también una referencia histórica para España, también por el nacimiento de figuras como Álvaro de Mendaña en el medievo, descubridor de islas como las Salomón o las Marquesas. Una historia acompañada de una gran variedad de establecimientos gastronómicos que ofrecen lo mejor de una cocina singular, la del Bierzo. Congosto es una parada obligada para el visitante que llega a nuestra comarca y deja una impronta a quien la visita. El equipo de la 8 Bierzo recala hoy en Congosto, un municipio berciano con miles de posibilidades, pero quizás uno de los grandes desconocidos de la comarca. Nos acoge, siempre estamos como en casa en Congosto, nos acoge su alcalde, Jorge García Vega. Bienvenido a los 38. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Espero que esté preparado para esa entrevista que nosotros planteamos siempre con la intención de conocer al alcalde por encima de su cargo político. Queremos conocer a la persona y va a versar toda esta conversación en ese sentido. ¿Confirma esa teoría de que Congosto es el gran desconocido en la comarca? Bueno, no gran desconocido, yo creo que es bastante conocido, pero sí que es verdad que nos tenemos que proyectar más a nivel, sobre todo a nivel nacional, porque incluso a nivel de Castilla y León se nos está empezando a conocer y realmente estamos atrayendo a un gran turismo. Bueno, es alcalde de forma accidental, yo diría trágica. Yo recordaba cuando cerramos, ¿verdad?, esta entrevista para Rafa Insunza y desgraciadamente usted ahora ocupa su lugar. Supongo que él hubiera querido que si alguien tenía que ocupar su lugar fuese usted. ¿Cómo está llevando esta transición? Porque bueno, llegar a asumir este reto como político, como alcalde, no es nada fácil cuando llega de forma súbita, ¿no? Pues no, las circunstancias, como bien dices, fueron trágicas. Es una situación que nadie esperaba y te puedo decir que a día de hoy pues se le echa de menos diariamente. Yo a nivel personal establecí con él todavía un vínculo mayor que el que tenía anteriormente y realmente, bueno, yo lo he dicho siempre en otras entrevistas, que yo creo que ha sido un poco el alma mater de este municipio, me atrevería a decir, en los últimos 20 años. Yo creo que era la persona más relevante que teníamos en el municipio y realmente le echamos mucho de menos. Entiendo que los pueblos os conocéis, se conoce todo el mundo. ¿Cuándo recuerda que conoció a Rafa? Pues a Rafa cuando era yo muy pequeño, porque Rafa vivía en Madrid y luego se trasladó ya a vivir a Congosto. Bueno, su familia y Congosto ha sido la gran pasión que ha tenido siempre. Y yo lo veía, lo empecé a conocer cuando él venía los veranos al pueblo y después ya se instaló aquí. Bueno, pues la relación siempre fue pues prácticamente diaria. Luego marché yo y era yo el que venía por los veranos y lo veía a él y siempre tuve una buena relación con él. Y desde que estuve formando equipo de gobierno con él, pues la relación fue mucho más estrecha. Yo lo considero
un gran amigo, una persona que me ha ayudado mucho, de la que he aprendido mucho estos 2 años, que estuve con él, y para nosotros, y bueno, para mí personalmente y para el resto del pueblo, la verdad que es una tragedia que tiene que pasar el tiempo para que la podamos digerir. Me dice que recuerda a Rafa de muy pequeño. Yo creo que Rafa le seguro que le vio jugar al balón por las calles de Congosto, ¿no? Hombre, por supuesto, ¿Seguro? sí, sí. No, además él siempre, bueno, también proviene de una familia numerosa, él tiene una familia numerosa y bueno, pues incluso pues cuando éramos pequeños con los hijos y no tan pequeños, pues siempre hemos estado jugando al fútbol en el campo tan maravilloso que tenemos. Y bueno, pues la verdad que él con todos, ¿no? Claro, no se acabó nada, con todos los niños siempre él tuvo siempre una relación muy especial, siempre estuvo pendiente de ellos. Vamos a dejar quedarnos en su infancia. Estudiaba hasta los 10 años en este municipio. Imagino que ese trasiego de colegio a casa de sus abuelos era una constante, ¿no? Vivió mucho con sus abuelos durante, claro, la época en la que sus padres evidentemente se debían a un trabajo, a un negocio que tenían que defender, ¿no? Yo siempre viví con mis abuelos. Cuando faltó mi abuelo, incluso que fue, bueno, pues con 17 años, con 18 que empecé a vivir solo, siempre pues, me acompañaba a temporadas mi abuela. Yo creo que es pues, de las personas más importantes de mi vida sin duda, y bueno, yo iba al colegio de San Miguel, pero me subía siempre a Congosto. A comer con la abuela, claro. A comer con la abuela o a estar con la abuela. Bueno, de aquella comía en el comedor. Y luego me subía, bueno, hacíamos los deberes que hacíamos y bueno, pues aquí estábamos jugando toda la tarde y yo siempre pues, me criaron mis abuelos porque mis padres precisamente tenían un negocio y la verdad es que trabajaron muchísimo. ¿Recuerda a don Paulino? Sí, hombre, y con mucho cariño. Sí, sí. Además de ser profesor, pues fue padre de uno de mis mejores amigos de aquí y tengo un grandísimo recuerdo porque además el año que me dio clase siempre me subía y me bajaba. Nos bajaba pues a Javi, que era su hijo, y a mí. Nos subía y nos bajaba todos los días al colegio. Teníamos una relación muy estrecha. Incluso viniendo ahora para aquí a esta entrevista me he cruzado ahora con su mujer y he estado hablando con ella y bueno, pues siempre hemos tenido una relación fantástica. Digo, hablaba de Rafa, de ese apego, de ese cariño hacia Congosto. Imagino que es ese sentimiento que comparte y que imagino también que le costó mucho abandonarlo cuando sus padres decidieron que tenía que estar interno, que se iba a León y se iba a estudiar a los maristas, ¿no? Con 10 años tan solo. Hombre, yo de aquella la verdad que era muy echado para adelante, entonces no me supuso ningún trauma. Yo la verdad que los años de internado también fueron años buenísimos. Pero siempre, tanto en la niñez, porque era la niñez con 10 años, como más adelante, cuando me tocó ya estar ya en un sitio más, pues, más concreto, como el León y en otros sitios que estuve, siempre me ha tirado mucho la tierra, siempre lo tuve claro que en algún momento tenía que volver y tenía un fin de semana libre y venía. Las vacaciones las pasaba prácticamente íntegras aquí. O sea, siempre me tiro mucho Congosto. De todas maneras, su trayectoria vital estuvo marcada evidentemente por esa decisión. El llegar a León, estudiar en los maristas y conocer al hermano Tomás casi le llevaba irremediablemente a jugar al balonmano, aunque usted es futbolero. ¿Le hubiera gustado más dedicarse al fútbol que al balonmano? Sí. Yo además aquí jugamos, pues imagínate, éramos niños, en un pueblo teníamos campo, porterías, balón. Entonces estabas todo el día jugando. Nosotros estábamos todo el día jugando al fútbol, horas y horas, y se nos daba bien, la verdad, se nos daba bien, pero cuando llegué allí al colegio a León, destacabas en altura, entonces claro, hablar de maristas en León y decir que uno que había alto, que quería jugar a fútbol, eso vamos, era un sacrilegio, sí, aquello era un sacrilegio. Entonces yo empecé a jugar a balonmano totalmente obligado, yo he sido futbolero y soy futbolero.
¿Y cuándo se dio cuenta que era bueno? Porque hubo un momento seguro que ya empezó a ver que, bueno, esto no es ya obligación, sino ya esto puede ser mi vida. No, tampoco, bueno, pues fue más adelante, yo creo que fue en una etapa ya juvenil, porque lo que te decía antes, a nosotros se nos daba bien los deportes, o sea, teníamos talento para el deporte, de jugásemos a fútbol, baloncesto, balonmano, se nos daba bien todo, porque estábamos todo el día jugando. Entonces las circunstancias pues me llevaron a jugar a balonmano precisamente por donde estudié. Ahí tengo que hacer un inciso, porque las obligaciones tampoco son que tengas el talento suficiente. Creo que su hermano, que también estuvo interno en los maristas, decía que ni de casualidad, porque un balón... Claro, pero mi hermano ya no tenía gen deportivo, ya no lo tenía, ya aquí no jugaba, él ya tenía otras preocupaciones, pero no el deporte. O sea, yo creo que mi hermano descubrió el deporte ya con los 30 y muchos. O sea, que empezaba a nadar, empezaba a correr, y yo le decía, digo, joder, tío, o sea, el deportista soy yo y me ganas corriendo y me ganas nadando. Él empezó, pero no tiene ese gusto por el deporte que tuve yo. Yo podía ver fútbol, baloncesto, o sea, lo veía en la tele, lo jugaba, lo practicaba, y él nunca. Él tenía, pues, le gustaba igual pues, otras cosas, tocar la guitarra o leer o otra serie de cosas, pero no tuvo... Él estuvo poco tiempo ahí en Maristas. Nos quedamos con la etapa deportiva, empieza a jugar, yo creo que casi desde que llega a los maristas, las categorías inferiores, fue subiendo, y le preguntaba cuándo se dio de verdad cuenta que podía valer y que eso podía ser su futuro inmediato. Imagino que cuando ya llegaban ofertas, que de aquella llegaban algunas, ¿no? Sí, yo fui consciente cuando llegó la primera oferta. Cuando llegó la primera oferta, yo fui consciente que dije, joder, pues, no es que te vayas a ganar la vida con esto, sino simplemente tenías la conciencia de decir, bueno, voy a ganar un sueldo, nada más, porque claro, para un chico de 17 años pues eran cantidades importantes como para decir, digo, claro, los chicos de mi edad estaban estudiando, o sea, estaba todo el mundo estudiando y tú te veías con un dinero en el bolsillo que de aquella era importante. Y yo creo que en aquel momento fui consciente de decir, bueno, pues puedo tener una carrera. En el deporte también ha hecho sus mejores amigos, uno en especial que creo que, estoy hablando de Héctor Castresana, que no empezó con usted de la mano, que llegó a conocerse de rival, porque él no jugaba con él Ademar. No. Él era del colegio de la Granja con Juanín y bueno, pues otros compañeros que después tuve, Alberto, Cuesta, y él empezó en el colegio de la Granja y luego pues en esa captación que hace Maristas de, venga, el que destaca un poco lo ficho para mi equipo, pues de ahí vino Juanín, vino Héctor, y bueno, pues yo con Héctor ahora mismo, bueno, pues tenemos una relación desde que tenía igual 11 o 12 años, y para mí es como, bueno, es parte de mi familia. Me dice precisamente Héctor que usted ya era líder en el vestuario, en la cancha, y que bueno, que le ve en el papel de político perfectamente porque usted ya era de los de talante conciliador, que era capaz precisamente de llegar a un acuerdo con argumentos y no con imposiciones. Eso, vamos, la política es la horma de su zapato. No, lo que pasa es que tenemos un carácter bastante parecido él y yo. Lo que pasa es que yo procuro templar más que él, Pero sí que es verdad que siempre congeniamos bien, ¿no? Y siempre hemos sido personas que, lo que hablo muchas veces de lo que se puede extrapolar el deporte para la vida política o vida empresarial, ¿no? Teníamos siempre un concepto de grupo por encima de todo. Entonces éramos personas que nos preocupaba más lo que es el grupo, que todo estuviese bien, que todo funcionase bien, que nosotros mismos. Entonces eso al final pues la gente lo agradece, y él es una de las cosas que siempre ha valorado de mí. Yo creo que más liderazgo siempre ha tenido él. Bueno, ahí claro, son tan complementarios que hasta sí, en esto, nos hemos complementado bastante bien. Sí. En todo caso, me imagino que bueno, a pesar de ese talante conciliador que él me marcaba,
siempre ha sido también defensor de esas causas justas, ¿no? Incluso derivó su carrera también formativa, profesional, a la abogacía, al derecho, que parece que es la carrera que defiende las que defiende las situaciones de injusticia. Sí, un mundo idealista, sí. En un mundo idealista, pero bueno, usted ya defendía causas casi que usted consideraba injustas también en el equipo que militaba. Sí, sí. Tengo entendido que, bueno, que en momentos difíciles de impagos dio ese paso adelante y lideró, amparó a toda su plantilla, poniéndose por delante y reivindicando esa situación injusta. No, yo creo que fui muy inconsciente muchas veces, no pensaba muchas veces las cosas, pero no sé, no era tampoco por valentía, era porque siempre lo sentí así, ¿no? Yo la verdad que tuve situaciones muy difíciles en equipos que hubo impagos y sí que realmente siempre fui muy sindicalista en ese sentido. Es por lo que te comentaba antes y bueno, y Héctor también, que le tocó también vivir esas situaciones, ¿no? Siempre nos enfrentamos un poco a lo que hubiese que enfrentarse por el bien común. Entonces el bien a proteger era el bien común y no nos importaba absolutamente nada, ni dar la cara, ni aunque nos la partieran, que muchas veces nos la partían, e incluso ir en contracorriente muchas veces con los propios compañeros por defender a todo el grupo, y eso siempre lo hemos tenido. Hablabas antes recordando a Rafa, una de las cosas que más valoro es la lealtad, y Rafa era una persona que era totalmente leal, y Héctor y yo somos personas totalmente leales. Entonces, siempre hemos congeniado muy bien y bueno, pues fuera de lo que es el deporte hemos tenido caminos distintos, pero siempre pues estamos juntos. Todas las semanas o bien hablamos, o bien estamos en contacto, o bien nos vemos, pero siempre llevamos una trayectoria de vida paralela. Sí. ¿Es verdad que renunciaron ambos dos al sueldo para aliviar un poco la situación económica de sus compañeros? Sí. Hubo otro compañero más también, que, bueno, y todos los años nos pasaba algo así, que éramos los últimos en cobrar o en renunciar a nuestro sueldo, sí, nos pasó más de una vez. Una carrera larga en el deporte que, claro, le convirtió en veterano en un momento dado. Me dicen que los jóvenes estaban muy cómodos a su lado porque les protegía, les amparaba, les hacía sentirse cómodos. Bueno, eso del amor por la gente joven, por los chavales, incluso ha entrenado siempre que ha podido en los equipos que ha militado, ha entrenado a los chavales, a la base, ¿no? Bueno, es que yo los 2 últimos años, yo me había retirado, ya estaba trabajando y bueno, pues tuvo el equipo una serie de lesiones y bueno, pues me llamaron para echar una mano. Y yo dije, bueno, pues haré lo que pueda. Y bueno, pues puse unos condicionantes en cuanto a entrenamientos porque yo estaba trabajando. Y es verdad que, claro, cuando vi allí todo el grupo que era, pues gente que les doblaba la edad, algunos les doblaba la edad, digo bueno, ya verás aquí cómo lo vamos a pasar. Y realmente te puedo decir que disfruté muchísimo porque yo no tenía esa presión de la alta competición, ya lo estaba compaginando, y el hecho de ayudar a gente con talento, gente que estaba saliendo y de poder aconsejarles a través de tu experiencia, la verdad que fue para mí muy gratificante. La verdad que fueron 2 años que disfruté muchísimo. ¿Le gustaría que su hijo le siguiese los pasos? No sé si en su faceta política, laboral, deportiva, no sé. No, en la política en absoluto. No. Y luego en la deportiva y en la laboral, pues simplemente me gustaría que fuese feliz. Es lo único que pediría, que sea buena persona, que sea feliz y bueno, y luego que se pueda adaptar a este mundo tan complejo que tenemos actualmente, ¿no? Me gustaría poder ayudarle a
que se adaptase, porque no le puedes evitar todo lo malo que puede llegar a una persona. Siempre ¿no? lo intentamos, ¿no? Hacer una burbuja en el entorno de nuestros que ellos hijos. no sufran lo que sufrimos, pero yo creo que es mejor que se adapten a las circunstancias reales de la vida. Pero yo creo que menos de político, que sea lo que quiera. Bueno, ya algo está excluido, ya hay una parte que no le recomienda, ¿no? No, pero nos la recomiendo yo, el si quiere ser político. Pues es verdad, que sea feliz y ya está. La verdad es que estaba pensando en que, bueno, le ha llegado de forma súbita la responsabilidad de alcalde, pero le ha llegado también hace muy poquito pues una oferta para liderar la Asociación de Jugadores de Balonmano de España, que esa parte no me la sabía yo y me he enterado. Y ha rechazado, algo así, ¿no? ¿No ha sido así del todo? No, me llegó hace unos meses para ser el presidente de la Asociación de Jugadores a nivel nacional, sí. Sí. La Asociación de Jugadores. Pero bueno, sí, simplemente la rechacé. Sí. Ya no daba a tantos frentes, sí, ¿no? No doy más de mí. Yo creo que ya las horas del día son 24, yo necesito algunas para descansar y luego también pues, te implica viajes, te implica una serie de responsabilidades que yo creo que con las que tengo ya voy servido. Sí. Bueno, nunca es tarde para agarrarse a esa posibilidad cuando llegue. No, pero bueno, no, realmente no me lo planteé, pero sí que es verdad que te hace ilusión que una vez que pasa el tiempo, dejas lo que es la competición, pues se acuerden de ti, ¿no? De decir, oye, pues mira, que una persona de estas características nos pueda representar, pues sí que es verdad que me gustó que se acordasen. Pero bueno, ahora mismo es que es inviable ni esta propuesta ni ninguna. Ya está el cupo absolutamente lleno. Totalmente lleno. Me estaba acordando ahora de eso que me decía, de que, bueno, que si un niño llegaba a los maristas y era alto, y me quiero quedar con eso, usted ya era alto hasta de niño. Me dicen que llegaba con 10 años a manejar los pedales de un tractor y que podía ir con el tractor por el pueblo sin ningún problema. No es que lo manejase, es que andaba. Yo conducía con 10 años. ¿Conducías con 10 años? Claro, es que mucha gente también llegaba, claro. Es que hay muchos niños que te dicen, bueno, y les dices, no llegas a los pedales, pero yo sí llegaba. Y aparte, pues la infancia era de otra forma. Nosotros ayudábamos en casa. Nosotros toda la vida nos inculcaron que había que ayudar en casa, tanto mi hermano como yo, desde muy pequeños, aunque sean tareas nimias, pero teníamos que ayudar. Nosotros nos alternábamos todos los días para fregar, nos alternábamos para hacer las camas, nos alternábamos. En mi caso, iba a ayudar a mi padre, yo conducía el tractor, o sea que siempre siempre nos lo han inculcado siempre. Había también vacaciones, a pesar de la presión del trabajo, del negocio, de vez en cuando su madre cogía el coche y os llevaba a Murcia, a los dos hermanos, ¿no? Aquello era, la verdad que lo pasamos muy bien, pero aquello era una odisea. Ir a Murcia suponía 2 días de viaje. Me acuerdo que teníamos un Renault 12 familiar y me acuerdo de ir con mi abuela también, que claro, cuando veo todas las medidas que hay de seguridad, íbamos durmiendo encima, claro, íbamos durmiendo encima de mi abuela, y mi abuela ahí con los dos, y me acuerdo de esos viajes y me acuerdo con muchísimo cariño. Sí. Me cuentan que fue un poco comistrajillo de pequeño, pero que después se convirtió en una auténtica lima, y precisamente en un viaje que llegaba de Murcia pararon en Madrid y les apetecía ir a comer pollo asado al domingo. Bueno, pues sorprendentemente un niño de 10, 12 años se comió un pollo entero, un pollo asado entero, de verdad. Paterna ya, nosotros comemos muchísimo. Y ya, bueno, ya con la edad ya va uno dejando de comer y procura cuidarse un poco más, pero nosotros comíamos muchísimo. Yo en concreto, yo siempre he sido una persona de comer muchísimo, pero toda la vida, para comer, para cenar, para desayunar, para merendar. Creo que antes de que se inventara ya tenía usted el concepto tardeo en su ADN.
Es decir, no le gusta tanto salir de noche, sino el tapeo, el tardeo, como se llaman ahora, el comer, el preparar una comida, una cena, o incluso el irse a tomar un café y jugar la partida con los señores del pueblo. Bueno, yo eso siempre que puedo, siempre voy, sí. Lo del tema de la partida es sagrado siempre que puedo. Siempre a las 3 estoy, siempre digo rápido, que tengo que comer rápido, que tengo que ir a la oficina, siempre. Y en cuanto a... siempre me ha gustado todo. Me ha gustado la noche, me ha gustado disfrutar, me ha gustado salir a comer, me ha gustado que vengan a comer a casa. Siempre he disfrutado muchísimo de la vida, siempre. Y en ese sentido soy un afortunado. Estaba pensando en el hecho de que haya quizás renunciado a tantas cosas, porque bueno, al final ha tenido oportunidades, ha vivido un mundo, porque es verdad que desde muy joven ha viajado, ha vivido un mundo, tiene una carrera, decidirá volver a Congosto. Es una cosa que quizás para los que no le conozcan resulta inexplicable. Yo siempre quise volver a Congosto, lo que pasa que es verdad que bueno, una cosa es lo que quieres y otra cosa es la vida por donde te encamina, ¿no? Porque al final si tienes trabajo en León, pues vas a vivir en León. Yo en León es mi casa también. O sea, que yo en León he vivido increíblemente bien y estaba a 1 hora de coche. Entonces, pues yo me acuerdo de la última etapa de venir incluso a algunos días a diario, de ir y volver. Entonces no me supone ningún problema. Pero sí es verdad que yo en mi mente siempre, no sé por qué, no te lo puedo explicar, siempre tengo unas ganas de volver a vivir aquí, porque todo el recuerdo que tengo de infancia, de todos los momentos que he pasado aquí en este pueblo, a mí me ha marcado siempre. Y no he sido una persona nunca... me acuerdo cuando íbamos a Maristas, que éramos pequeños, había gente que tenía morriña, que si el pueblo, que si los padres, que tal. Yo nunca tuve nostalgia, pero siempre he querido venir a vivir aquí. Ahí tengo que hacer un inciso. Creo que sí la tenía, casi como la astenia primaveral. Llegaba abril y mayo y ya empezaba, tengo que volver a Congosto. Le daban bajones, me han contado, en ese periodo puntual del año. Algo pasaba en ese momento que ahí le entraba la nostalgia. No, hombre, no es nostalgia, pero sí que es verdad que si pasaba pues había meses que tenías un montón de viajes, que no tenías ni un día libre, que no estabas todo el día entrenando. Sí. Entonces, te faltaba esto. Esto era para mí mi vía de escape. Entonces, era totalmente necesario venir, estar con la familia, estar con los amigos. Para mí era vital, pero no era como una nostalgia, era necesario. Para mí era una necesidad venir aquí y estar aquí. Y digo yo que no sé si es la excusa o fue la parte más fácil para volver a Congosto heredar la ganadería de su padre. ¿Esa fue la excusa para volver? ¿Le valía a cualquiera o ya era un amor por ser ganadero en Congosto que le animó a dejar todo y volver al pueblo? No, eso ahí confluyeron muchísimas cosas. Yo estaba en León, estaba trabajando, coincidió que me separé, mi hijo estaba aquí, coincidió que mi madre, que era la titular, se iba a jubilar, entonces fue todo muy rápido. Dije, ¿yo qué hago en León sin mi hijo? La ganadería siempre me ha gustado, la tierra siempre me ha gustado, el pueblo siempre me ha gustado y dije, pues mira, es una opción pues, increíblemente buena. Y nada, lo pensé y lo hice y te puedo decir que es una de las mejores decisiones que he tomado. Estaba pensando en el tema gastronómico, pues es un buen lechazo, un buen cabrito, siempre está bien, pero la comida de tu madre, ahí sí que todos no la perdonamos, nadie perdonamos la comida de nuestras madres. Es verdad que tuvo la primera, la de su abuela, que esa fue la parte de infancia que más disfrutó, pero creo que ahora su madre hace todo ella, incluso le hacía la nocilla de pequeño. Es decir, no se compraba en casa nada, se hacía en casa, incluso la nocilla. Sí, mi madre vamos, es que hace todo bien. Es una mujer, es increíble. Lo que pasa es que muchas veces discuto con ella porque lo quiere hacer todo natural. Digo, sí. Todo natural. Digo, si viene mi hijo y dice, bueno, pues vamos a llevarlo al burger. No, hago yo la hamburguesa. Vamos a una pizza, pedimos unas pizzas. No, hago yo la pizza en el horno. Claro, no es lo mismo que la haga ella, una pizza comprada que la haga ella en el horno. Pero es una mujer que
que es que hace todo bien. O sea, no hay pan, nada. mermeladas, Todo. En mi casa solo hay cosas naturales. Todo. Digo, lo lleva, es verdad que le digo muchas veces, mamá, digo, joder, no lo lleves al extremo. Pero mi madre, absolutamente todo. Creo y de que pequeño me hacía la el nocilla. último pastel de calabaza le encantó. Es que a mí me gusta todo lo que cocina, absolutamente todo. Y tengo que decir que a mí, en mi casa, mis padres, a mí me cuidan ahora mucho más que antes. Claro, Claro, no podían tuvimos en una aquel infancia buenísima, pero ellos se mataron a trabajar para que tanto mi hermano como yo pues viviésemos bien. Entonces ellos consiguieron que viviésemos bien, pero claro, el estar tanto tiempo fuera, las relaciones muchas veces no son las mismas. Y yo me acuerdo claro, vas creciendo y con el paso de los años dices, joder, te está mimando, te está cuidando. Vas allí, te hace la comida que tú quieres, te hace lo que quieres. Yo ir a mi casa, a casa de mis padres, es estar en palmitas. O sea, Supongo que esa decisión que tomaron cuando usted tenía 10 años, a medida que ha ido creciendo, que ha ido haciéndose adulto, que incluso tiene responsabilidades e hijo, la entiende mucho más, seguro que sí. Hombre, claro que se entiende, ¿no? Y sobre todo pues cuando eres padre, la preocupación, que esa preocupación no la quitas nunca. Entonces entiendes cosas que ellos, incluso a día de hoy, que dices, joder, ya tenemos una edad, tanto mi hermano como yo, ya tenemos nuestra vida hecha, y ellos siguen teniendo las mismas preocupaciones que cuando eras pequeño. Y si te pueden... Y aparte yo creo que llega un punto que a mí me pasa también con mi hijo, que tienes la necesidad de poder ayudar. Y no solo de estar ahí, sino de demostrar que estás ahí y de poder ayudar. Y ellos, claro, yo vivo a 3 kilómetros de ellos, o sea, yo los veo todos los días. Y aún así, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en el internado, claro, ahora las tecnologías, móviles, todo. De aquella te llamaban igual una vez a la semana. Imagínate un niño de 10 años que tu padre o tu madre te llamase una vez a la semana, y ahora mismo si yo no llamo a mi madre o no llamo a mi padre, por la noche te están llamando, oye, que no sé nada de ti. Digo, hostia, joder. ¿Cómo encaja su familia, sus padres en particular, su entrada en la política? Pues para decirte la verdad, no he tratado nada del tema con ellos. Yo puedo dar una opinión subjetiva. Yo creo que mal. Pero es una opinión subjetiva mía. Porque no es un tema que ni se haya tratado ni se ha tratado. Y me acuerdo de una anécdota del día de la toma de posesión que mi madre se enteró por una vecina, que me llamó y me dice, digo, pero tú no sabes decirme que... Porque ella me preguntaba, ¿y quién va a quedar? Y digo, pues mira, yo no sé quién va a quedar. Y era verdad, yo no sabía quién iba a quedar. Porque esa falta de información era por protección. No, porque a mí tampoco, o sea, siempre he sido un punto vergonzoso para estas cosas. A mí no, o sea, no... Yo las cosas así que suceden, yo no le he dado tanta importancia como otra gente. Yo no se la doy. Entiendo que el entrar política tenía una causa. Primero, echar una mano a un amigo, como contó, que le pidió que formara parte de su equipo, pero después imagino que también el servicio público, esa vocación de ayudar, de mejorar las cosas, de querer o creer que la política tiene algo que hacer para mejorar la vida de sus vecinos, ¿no? Por supuesto, pero a nivel municipal no es tan grandilocuente. A mí me llamo Rafa y bueno, pues piensas en pequeñas cosas que puedes hacer o que puedes ayudar a hacer. Y bueno, pues yo como decía, bueno, pues tú quieres cultura y deporte, pues sí, porque son cosas que a mí me gustan. Entonces dije, yo de otras cosas no quiero saber nada. Y claro, ahora cuando estoy ahora en el lugar que estaba él y veo todo el funcionamiento, dices, no es tan pequeño y tienes una responsabilidad muy grande. Pero yo estaba muy a gusto como estaba antes, pero entré por hacer pequeñas cosas, no por intentar cambiar el municipio ni tener proyectos, como te decía antes, grandilocuentes, sino por decir, oye, pues ¿en qué podemos ayudar, o qué podemos hacer, o qué podemos dinamizar para dar a conocer el pueblo?
porque yo siempre he sido muy embajador de este pueblo. Entonces, le dije, joder, lo tiene que conocer más gente. Me dicen que es tan buena gente, pues que incluso llegaba a ver a un indigente en la calle y le daba lo que hiciera falta, comida, dinero, que hay veces que hasta que le echaron el alto. Si es así también en la política, prepárense, vecinos de Congosto, porque pidan a este señor que se lo va a dar. No sé así, pero bueno, es que tenía sí, la verdad que me pasaba cada cosa tremenda, que luego yo no me enteraba, porque es verdad que sí, siempre he tratado de ayudar a la gente y que no se sepa. Ya, ahora se ha sabido ahora un poco. Se sabe un poco, pero sí, he tenido algunas cosas que me decían, encima es que me tomaban el pelo. Decir, joder, y luego me decían, pero no, es que con esto van a hacer esto, o si le das esto hacen lo otro y tal. Pero no eras consciente. Lo que decías tú, es una persona que necesitaba ayuda y la ayudabas y ya está. Y una persona con ese perfil, ¿cómo afronta las demandas de sus propios vecinos? Porque me imagino que en un pueblo como este, como pasan en todos los pueblos de la comarca, más o menos pequeños, siempre los vecinos que encuentran a su alcalde por la calle le piden cosas. ¿Cómo gestiona esas situaciones? Pues teniendo en cuenta ese precedente. No, es muy difícil de gestionar porque tienes que saber decir que no, y es difícil a una persona, incluso gente que le tienes aprecio, que le tengas que decir que no, es complicado. Pero bueno, al final, yo para eso soy bastante objetivo, bastante práctico. Tú tienes que gestionar unos recursos que son para todos. Entonces, tú das una serie de prioridades, acertada o no acertadamente, pero al final tú tienes que tomar esas decisiones y decir, bueno, pues el dinero se va a emplear en esto, o en estas cosas, o esto ahora se puede hacer, o esto lo tienes que posponer. Entonces, sí que en ese sentido sí que me sabe mal tener que decir que no a algo, pero evidentemente hay unas prioridades que cumplir y, bueno, al margen de personalismos, de amistades. Yo siempre lo he dicho, digo, cuando tú gobiernas o tú tienes una responsabilidad, la tienes para todo el mundo. Cuando nosotros, pues un equipo, el que sea capitán de un equipo, el que sea, tú al final tienes que mirar por todos, por los que te caen mejor y por los que te caen peor, por los que, en este caso, por los que te voten y por los que no te votan. Entonces, eso es algo que todo el mundo tiene que tener muy claro. ¿Es consciente que ahora mismo estamos en una regeneración política? Lo de la nueva política ahora ya está más que nunca acuñado, viene gente joven, nueva, está dentro de ese perfil. No sé si valora en ese sentido, en positivo, esta regeneración de la política, esta nueva etapa de la política. No sé cómo está viendo esta llegada de gente joven. Parece que ahora ya es un valor, el ser joven ya es casi un elemento fundamental para entrar en política. Pues yo creo que no debe ser así. Yo creo que hay gente con experiencia que hace una gran labor de la que hay que aprender. No por ser joven quiere decir que todo vaya bien. Yo, la política como a nivel global o a nivel nacional, la verdad es que no soy muy positivo. No me gusta lo que veo, no me gusta, por así decirlo coloquialmente, cómo está montado esto. Soy muy crítico y yo creo que eso va un poco en la educación de la gente. Yo creo que al final, hoy en día, todo se tiende a polarizar en todo. En deporte, en política, en cualquier ámbito de la vida se tiende a polarizar. Vamos a los extremos constantemente. Efectivamente, no nos sentamos, no nos pausamos, no reflexionamos. Y yo veo que, oye, pues si eres de este color, eres esto, y si eres de este, eres esto. Y yo muchas veces me siento y pienso, digo, pero joder, si es que nos manejan, ¿no? Yo quiero tener mi criterio propio, y si quiero votar a este es porque lo está haciendo bien en este momento. Si quiero votar al otro, o a tal partido, este partido, yo creo que nos están llevando a unos extremos que creo que no son buenos. Y vuelvo a lo de antes, es que el bien común, y de ahí no se puede salir, nadie. Y lo que te decía antes de decir, se gobierna para todos. Y eso es importantísimo. Haciendo un poco un balance de las cuestiones políticas que hemos tratado, en primer lugar,
no le recomendaría a su hijo que se dedicase a la política, no tiene una visión muy positiva de la política en este momento, pero sin embargo es político y tiene que hacer una labor que ahí sí que es donde puede reforzar un poco esa antiteoría, ¿no? Que es verdad que la política también puede hacer buenas cosas. Le pregunto, esta es la pregunta clave, ¿quiere seguir, está cómodo en la política de este municipio, de su pueblo? ¿Le gustaría repetir? Es verdad que es una legislatura corta, porque ha llegado en un momento que ha llegado, dentro de nada, porque esto pasa volando, se convocarán otras elecciones y volverán a elaborarse candidaturas. ¿Le gustaría repetir? Pues sinceramente no lo sé. Yo, lo comentamos al principio de la entrevista, yo me siento muy huérfano sin Rafa. Yo creo que Rafa era el político perfecto que podíamos tener aquí. Es más, tengo una anécdota con él de que pues un día, pues todos los días tomábamos café por la mañana, por la tarde, teníamos infinidad de charlas. Y me acuerdo que un día le dije, joder, Rafa, la de veces así que te he puesto así a parir, así de, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Este tío, tal. Y él se reía. Y me decía, bueno, ahora que estás aquí, ¿a que no lo ves tan fácil? Y digo, no, ahora es que te valoro muchísimo más. Es que la gente se tenía que pasar, nos teníamos que pasar todos por aquí a ver ¿Cómo íbamos a gestionar cómo esto? era la gestión de esto. Entonces, ahora mismo no me lo planteo. Ahora mismo quiero acabar la legislatura bien, con los proyectos que tenemos, que al final somos un grupo. Yo soy simplemente el cabeza visible, pero bueno, somos un equipo de gobierno que todo el mundo aporta muchísimo. Y de aquí a 2 años escasos, pues ya se verá. Pero de momento no tengo ahora una respuesta clara ahora mismo. Quizás por ese talante que le caracteriza no haya llegado mucho a la confrontación, a la crítica estéril, la esencia de la política muchas veces, porque es lo que estamos viendo constantemente. ¿No ha tenido que lidiar con estas situaciones o las encaja bien? ¿Cómo está llevando esa situación de crítica y de confrontación? Yo las llevo bien. Yo además, también por la profesión que tuve, encajo mejor la crítica que el halago y la gestiono mucho mejor. Y en eso sí que no me tiembla el pulso. No por tener un carácter afable quiere decir que no tomes decisiones. Entonces a mí siempre me ha gustado tomar decisiones y en ese sentido las seguiré tomando hasta que acabe la legislatura. Pero sí que es verdad que a mí me gusta hablar y me gusta convencer o que me convenzan, porque muchas veces puedo estar equivocado. Pero la política es eso, la política no es imposición, la política es hablar y llegar a acuerdos. Y aquí, bueno, pues con la mayoría de las fuerzas políticas, con casi todos, pues hay una relación de respeto y de muy buena convivencia. Hablaba de que hay que ir haciendo esas cosas que estaban iniciadas. Entiendo también que su gestión va a ser continuista, hay que cerrar capítulos cuando se abren, pero imagino también que como alcalde quiere marcar un poco su impronta. No sé si tiene un proyecto, un objetivo claro de mandato o incluso de visión de Congosto en el medio plazo. ¿Tiene algo Sí, de visión de Congosto sí, sí que la tengo, pero bueno, como la puede tener cualquier ciudadano. O sea, cada uno, cuando analizas tu pueblo, dices, joder, me gustaría que aquí poner esto, me gustaría que estas calles estuviesen arregladas, me gustaría que hubiese aquí un proyecto. Yo creo que el proyecto, como bien decías, va a ser continuista, porque lo primero es un proyecto de Rafa y bueno, de todos nosotros, pero Rafa como cabeza visible. Y de legislatura, evidentemente. Y de legislatura también. Y bueno, pues puede variar alguna cosa, evidentemente que puede variar. Y como idea de municipio, yo creo que este municipio tiene por lo menos ahora mismo, tiene que apostar por el turismo. Es un municipio que es muy bonito, con grandes posibilidades, siempre las digo, pues tenemos un entorno que no lo tiene ningún pueblo, me atrevería a decir que en todo Castilla y León, me atrevería a decirlo, porque conozco también la comunidad. Claro. Y con todo lo que tenemos volvemos un poco a lo de siempre. Hace falta que las instituciones superiores pues apuesten también por este tipo de municipios, porque creo que daría mucho, un municipio como Congosto
daría empuje al Bierzo a nivel turístico, pero daría un empuje muy grande. Pero claro, tenemos que hablar con la Junta, tenemos que hablar con Diputación, volvemos un poco a todo el tema de infraestructuras, ahora tenemos la oficialidad de los caminos tanto del Ulvieda como del Manzanal, hacen falta albergues, hace falta hablar con Confederación para la adecuación de tener una zona en el pantano pues de baño que atraiga a la gente. Hace falta hablar con Confederación para la carretera que tenemos aquí tocar de Santa muchas puertas, Marina, que es la función efectivamente, un poco... que estamos, tenemos una salida a Asturias aquí al lado y bueno, pues tenemos la carretera como la tenemos. Pues hace falta pues que las instituciones superiores nos escuchen las reivindicaciones, que no son caprichos. Son necesidades, claro. Son necesidades. En todo caso, muchas veces se piensa que es necesario tanto servicio, tantas infraestructuras, pero quizás el tiempo apremie y cuando nos queramos dar cuenta el medio rural está despoblado. ¿Teme eso en Congosto? ¿O ve que hay gente joven, niños? ¿Cómo ve ese pulso de la despoblación en el municipio? Hombre, pues francamente no lo veo bien. No lo veo bien por el tema de que hoy, pues, según está montada la vida, pues los niños, hay un número razonable de niños en el municipio, pero bueno, van a estudiar a Bembibre, van a estudiar a Ponferrada, tienen más oferta, tienen actividades extraescolares, tienen deporte municipal y claro, hay una serie de cosas que en los pueblos no se da ni se apuesta. Entonces, es verdad que en Congosto, por ejemplo, tenemos una demanda tremenda de gente que quiere venir a vivir aquí. Pero claro, no hay, eso no hay es muy buena sí, síntoma, estupendo. En todo el municipio, tanto en todos los pueblos, es raro el día que no venga gente que quiera comprar o alquilar. Pero bueno, de momento hay, los cascos urbanos son los que son y no se pueden ampliar más. Y ahora tenemos una crisis económica que es difícil desarrollar sectores para poder construir más. Que se podría hacer, pero bueno, no es la mejor época. Y volviendo a lo de las infraestructuras, pues hombre, es que eso es una realidad, que sin eso es imposible avanzar. Cuando te hablan, oyes a nivel nacional hablar de despoblación, de hablar de una serie de cosas, yo pienso, señores, vengan al Bierzo, vengan aquí, y yo, si quieren... Les hago de guía turística. Les hago un poco de guía turística, pero ya no solo a nivel del municipio, sino a nivel de Bierzo. Cuando hablamos del Bierzo, que todo el mundo se llena la boca de hablar del Bierzo, es que digo, no, Bierzo, nos faltan las autovías, nos falta el tren, nos están dejando fuera de juego. Y esto, tanto políticos de cualquier signo, esto tiene que ser algo que... Tiene que ser una reivindicación unánime, conjunta, común, y que no se puede dejar, no se puede demorar ni un minuto más, porque estamos, luego ya cuando el Bierzo esté cada vez más vacío, luego ya de nada nos va a servir que nos hagan la 76 o nos hagan una salida a Asturias o pase por aquí el tren. O sea, eso es vital. Yo he vivido en León y muchos de mis amigos para ir a Galicia van por Benavente. Cuando yo les hago que pasen por aquí, digo, joder, si se tarda lo mismo, paramos aquí, comemos, el paisaje es mucho más bonito. Digo, ¿por qué voy por Benavente? Digo, pues también me pregunto yo, ¿por qué tienes que ir por Benavente? Y un enamorado del Bierzo, de Congosto, viviendo en León, ¿cómo ha vivido esa rivalidad o ese victimismo de unos hacia otros? Yo no sé cómo se gestiona eso. Yo siempre digo que, bueno, que es difícil de detectar. Yo muchas veces... me cuesta pensar que sea así, pero bueno, siempre ha habido esa rivalidad. No sé si solamente es en el ámbito deportivo o en el resto, pero los localismos se están incentivando y están acentuándose mucho últimamente. Y esto ya en el Bierzo, León, Valladolid, España, yo no sé, siempre ha sido así. Bueno, pero yo creo que eso es una cosa que no puede superar lo que es a nivel sentimental, ¿no? Sí. Yo creo que a nivel sentimental yo soy del Bierzo, la mayor polémica que he tenido es igual con Héctor cuando hablamos, de decir, bueno, yo es que soy del Bierzo, tú eres de León, no te dejo pasar del Manzanal, sí, sí. Estas Muy bromas típico. entre amigos. Pero yo he vivido en León y es que me han tratado de maravilla. He vivido en Valladolid y me han tratado de maravilla. Incluso he dicho en una rueda de prensa en Valladolid, yo soy de la de Mar.
yo estoy jugando en Valladolid y y es verdad, en Valladolid siempre me han tratado y he vivido fenomenal. Digo, ¿por qué tengo que hablar yo mal de Valladolid o de León? Claro. Digo, sí, es que eso, yo no sé, es que... Y a la inversa pues, pasa exactamente son lo cosas, mismo. yo tuve una vez una anécdota de este tipo, que bueno, de aquella, pues, las redes sociales y todo esto, pues cuando ganamos una Copa Sobal, creo que fue la del 2008, pues no sé si fueron compañeros tuyos de la SER, pues Pablo o Carlos me entrevistaban, y una entrevista distendida y tal, y me dicen, bueno, ¿pero de qué equipo eres tú? Y digo, yo de la Ponferradina. Y bueno, quedó así todo en... Ahí se incendió todo ya. Digo, joder, la que me dieron. Digo, pero ¿por qué no puedo ser de la Ponferradina? Yo tenía amigos en la Cultural y me gusta que la Cultural vaya bien. Si yo quiero que la Ponferradina y la Cultural estén en primera, no que la Ponferradina esté en primera y la Cultural en segunda vez. No, yo quiero que estén los dos en primera, joder, porque es mi tierra. Entonces, es que eso es así, lo raro es... De la misma lo manera, otro. si le va bien al Bierzo, le va a León. Si le va bien a León, le va bien al Bierzo. Sin duda, somos sin duda. gente en un mundo globalizado. Por eso hay que desterrar esos tópicos, ¿verdad? Sin duda. Pero volvemos a los radicalismos de antes. Eso no beneficia a nadie. Jorge García Vega, alcalde de Congosto. Se ha terminado nuestra conversación. Ha sido un placer. Suerte en el camino. Tome la decisión que tome. Y espero que tenga, bueno, pues esa capacidad y ese carácter dentro del talante para lidiar los destinos de los congosteños. O congostinos. Congostinos. Lo tenemos que mirar. Vamos a mirarlo. Muchas gracias. Gracias a vosotros.